Hola, hola, tazones míos, bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes y novedades del mundo del espectáculo. ¡Qué emoción tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos nombres que han hecho suspirar a miles, que nos han regalado momentos inolvidables en pantalla y que, por supuesto, han desatado un sinfín de rumores sobre un posible romance fuera de ella. Hoy nos centraremos en un instante en particular, un momento que para muchos fue la confirmación definitiva de que entre ellos existía algo más que una simple amistad o compañerismo profesional. Así que prepárense porque vamos a analizar ese momento mágico, ese instante dulce que nos hizo creer, aunque sea por un segundo, en los cuentos de hadas. Pero antes de empezar a desmenuzar cada detalle, cada mirada y cada gesto, les quiero pedir un favorcito. Si aún no se han suscrito a nuestro canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos con las últimas noticias, chismes jugosos y análisis profundos de sus celebridades favoritas. No se arrepentirán. Ahora sí, pongámonos cómodos y adentrémonos en el universo Hande y Kerem. Como todos saben, su química en la serie Senkal Kapm fue innegable. Desde el primer capítulo, la tensión entre Eda y Serkan era palpable, y esa misma tensión, o al menos eso pensábamos, se trasladaba fuera de las cámaras. Fueron meses de especulaciones, de fotos robadas, de comentarios ambiguos que alimentaban la ilusión de los fans. Ellos, por supuesto, jugaban al despiste, manteniendo un perfil bajo y negando cualquier relación romántica. Solo somos amigos, decían, pero sus acciones decían otra cosa. Y es que, seamos honestos, la manera en la que se miraban, la forma en la que se cuidaban el uno al otro, la complicidad que se percibía en cada entrevista, todo apuntaba a algo más profundo. Los fans estaban enloquecidos, creando miles de vídeos recopilatorios con sus mejores momentos, analizando cada detalle de sus outfits, buscando cualquier pista que confirmara sus sospechas. Y entonces llegó ese momento. No voy a entrar en detalles sobre cuál fue exactamente el contexto, porque estoy segura de que muchos de ustedes lo recuerdan perfectamente. Pero sí quiero detenerme en la esencia de ese instante. Imaginen la escena, un evento público, cámaras por todas partes, preguntas incisivas de los periodistas y, en medio de todo ese caos, Hande y Kerem, juntos, inseparables. La alfombra roja estaba llena de flashes, el murmullo de la multitud era ensordecedor y la presión mediática se palpaba en el aire. Ambos, vestidos de punta en blanco, irradiaban un aura de elegancia y profesionalismo, pero también una cierta vulnerabilidad que los hacía aún más cercanos al público. En un momento dado, la atención se centró en Hande. Un periodista le hizo una pregunta un tanto incómoda, algo relacionado con su vida personal, y se podía ver en su rostro que se sentía un poco abrumada. No era una pregunta malintencionada, pero sí invasiva, tocando un tema delicado sobre rumores de relaciones pasadas que Hande prefería mantener en privado. Se la veía titubeante, buscando las palabras adecuadas para responder sin alimentar aún más el chismorreo. Las cámaras se acercaron, ansiosas por capturar cada expresión de su rostro, creando una atmósfera de tensión casi palpable. Y entonces Kerem intervino. No lo hizo de forma brusca o agresiva, sino con una sonrisa, con un comentario ingenioso que desvió la atención del periodista y alivió la tensión del momento. Fue un acto reflejo, una muestra de caballerosidad y protección que sorprendió a todos. Con una broma sobre lo mucho que le gustaba el café turco del evento, Kerem logró generar risas entre los presentes, cortando la incomodidad que se había instalado en el ambiente. La pregunta sobre la vida personal de Hande quedó en segundo plano, permitiéndole respirar y recuperar la compostura. Pero lo más importante no fue lo que dijo, sino cómo lo dijo. Su mirada era dulce, protectora. Se dirigía a Hande con una ternura que traspasaba la pantalla. Y Hande, a su vez, le respondió con una sonrisa de agradecimiento, una mirada cálida que reflejaba una profunda confianza. En ese instante el mundo se detuvo. Las cámaras desaparecieron, los periodistas se esfumaron y solo quedaron ellos dos, conectados por una energía especial, un vínculo que parecía indestructible. No era una mirada de simple amistad o compañerismo. Era una mirada que hablaba de complicidad, de cuidado mutuo, de algo que iba mucho más allá de lo profesional. Ese, amigos míos, fue el momento. El momento que nos hizo creer en el amor verdadero, el momento que confirmó nuestras sospechas, el momento que demostró que Hande y Kerem eran mucho más que simples compañeros de trabajo.
Fue un instante de autenticidad, de vulnerabilidad, de conexión genuina. Un momento que se sintió como un secreto compartido entre ellos y todos los que lo presenciamos, ya sea en persona o a través de una pantalla. La reacción de los fans fue inmediata. Las redes sociales se inundaron de comentarios, GIFs y vídeos analizando cada detalle de la escena. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron?, gritaban los fans, convencidos de que ese era el momento que confirmaba lo que todos sospechaban. Se crearon hashtags dedicados al evento, se compartieron fotos y vídeos desde todos los ángulos posibles, y la emoción colectiva era palpable. Era como si por un momento el sueño de verlos juntos fuera una realidad. Por supuesto, después de ese momento, la presión mediática se intensificó. Los rumores se hicieron más fuertes y las expectativas de los fans crecieron exponencialmente. Cada aparición pública, cada entrevista, era analizada al milímetro en busca de nuevas pistas. Los paparazzi lo seguían a todas partes, intentando capturar el momento que confirmara su relación. La vida de Hande y Kerem se convirtió en un constante juego del gato y el ratón con la prensa, intentando mantener su privacidad en medio del torbellino mediático. Y finalmente, como todos sabemos, confirmaron su relación. Fue una explosión de alegría, una celebración global. Durante un tiempo fueron la pareja del momento, el ejemplo perfecto de que los cuentos de hadas sí pueden hacerse realidad. La confirmación llegó de forma sutil, con una foto en redes sociales durante unas vacaciones en las Maldivas. Una foto sencilla, pero cargada de significado, en la que se les veía sonriendo, felices, disfrutando de su compañía. No necesitaban palabras, la imagen hablaba por sí sola. Viajaron juntos, compartieron momentos íntimos en redes sociales, se apoyaron mutuamente en sus proyectos profesionales. Parecía que todo era perfecto, que su amor era inquebrantable. Cada aparición pública era un derroche de cariño y complicidad, alimentando aún más la ilusión de los fans. Se convirtieron en un símbolo de amor y esperanza para muchos, demostrando que a veces, la ficción puede convertirse en realidad. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. La presión constante, las agendas apretadas y las exigencias de la fama pueden desgastar incluso las relaciones más sólidas. Los rumores de crisis comenzaron a circular, alimentados por la falta de apariciones públicas juntos y por comentarios ambiguos en entrevistas. La incertidumbre se apoderó de los fans, que temían lo peor. Desafortunadamente, su relación llegó a su fin. Fue una noticia triste para muchos, una decepción para aquellos que creían en su amor. La ruptura se anunció de forma discreta, a través de un comunicado conjunto en redes sociales. No hubo detalles sobre las razones de la separación, solo un mensaje de respeto mutuo y agradecimiento por el tiempo compartido. La noticia impactó al mundo del espectáculo, generando una ola de tristeza y decepción entre los fans. Pero más allá de la ruptura, lo que perdura es el recuerdo de ese momento dulce, ese instante mágico que nos regalaron. Un momento que nos recordó que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que la conexión entre dos personas puede ser algo realmente especial. Un momento que, aunque breve, dejó una huella imborrable en nuestros corazones. Y es que aunque su historia no tuvo el final feliz que muchos esperábamos, lo que vivieron Hande y Kerem fue real. Su química en pantalla era innegable, su complicidad fuera de ella era evidente y el cariño que se profesaban era palpable. Y ese momento dulce, ese instante de conexión genuina, siempre quedará grabado en nuestra memoria como un testimonio de su amor. Un amor que, aunque efímero, fue intenso y verdadero. La lección que podemos extraer de esta historia es que el amor, en todas sus formas, es algo valioso y digno de ser celebrado. No importa si dura para siempre o solo un instante, lo importante es disfrutarlo mientras dure y guardar los recuerdos con cariño. Y aunque la historia de Hande y Kerem haya terminado, el legado de su amor perdura en el recuerdo de ese momento mágico, ese instante dulce que nos hizo creer en los cuentos de hadas. Así que, queridos amigos, espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de ese momento inolvidable entre Hande y Kerem. Espero que les haya hecho suspirar, recordar buenos tiempos y, sobre todo, creer en el amor. Recordar ese momento también nos permite reflexionar sobre la presión que enfrentan las celebridades y la importancia de respetar su privacidad, incluso cuando sentimos una gran conexión con ellas. El hecho de que compartan una parte de sus vidas con nosotros no nos da derecho a invadir su intimidad ni a juzgar sus decisiones. En resumen, hoy hemos revivido ese instante mágico entre Hande y Kerem, un momento que para muchos fue la confirmación de su romance.
Analizamos la importancia de ese gesto, esa mirada, esa conexión que trascendió la pantalla. Y recordamos que aunque su relación llegó a su fin, lo que vivieron fue real y su amor dejó una huella imborrable en nuestros corazones. Un recordatorio de que el amor, en todas sus formas, es un regalo precioso que debemos apreciar. Quiero agradecerles de todo corazón por haber estado aquí conmigo una vez más. Su apoyo significa el mundo para mí. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les pareció ese momento entre Ande y Kerem? ¿Creen que realmente estaban enamorados? ¿Qué otros momentos de su relación les parecieron especiales? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos todos. Compartan sus recuerdos, sus teorías y sus opiniones sobre esta icónica pareja. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favorcito. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y por supuesto suscríbanse a nuestro canal. No se pierdan nuestras próximas entregas con las últimas noticias, chismes jugosos y análisis profundos de sus celebridades favoritas. Prometo traerles más historias emocionantes y momentos inolvidables del mundo del espectáculo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y recuerden, sigan soñando con los cuentos de hadas, porque a veces la realidad supera la ficción.